República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial, 11 de febrero de 2026. Hoy vamos a descifrar el mapa que nos ofrece este documento. Parece algo meramente burocrático, pero en realidad, bueno, es casi como un diario íntimo del poder. Veremos cómo se perpetúa el control sobre una empresa agrícola, cómo se centraliza hasta el extremo la gestión educativa en una región clave y, finalmente, cómo se mueven las piezas en ese complejo tablero de ajedrez de los fiscales del Ministerio Público. La primera parada de este viaje, si te parece, es el Ministerio de Agricultura. Nos encontramos de lleno con una resolución que nombra una nueva junta administradora ad hoc. Es para una empresa llamada Agropecuaria Flora, CA, o Agroflora, para abreviar. Y ojo, que el primer dato ya salta a la vista. No estamos hablando de una pequeña empresa local, para nada. La Gaceta se cuida mucho de especificar que pertenece a una multinacional, Bestie Farm Ltd. Esto ya eleva el nivel de la historia. No es un simple nombramiento en una empresa del Estado, es una intervención directa en la gestión de una compañía con capital extranjero. De acuerdo. Vamos a desgranar esto. La resolución, firmada por el ministro Julio César León Heredia, pone a 3 personas al frente. Pero lo que yo me pregunto es, ¿de dónde sale su autoridad? O sea, ¿de una junta de accionistas? ¿De un consejo de administración? No parece. Pues ni de lo uno ni de lo otro. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante y se hunde en el tiempo. Su poder no emana de la lógica empresarial, sino de una decisión judicial que data, atención, de 2011. ¿De 2011? De 2011. Pensemos en esto como si en ese año un juez hubiera puesto a la empresa en una especie de coma inducido administrativo. Desde ese momento, la compañía dejó de operar con la autonomía de sus dueños para ser pilotada por gestores designados por el Estado. O sea, que lo que vemos hoy no es una nueva operación quirúrgica. Es solo un cambio de equipo en el quirófano. Y además este nuevo nombramiento anula otro que se hizo en 2016. Exacto. Esto no es un evento aislado. Es el último capítulo de una saga de control que ya dura más de una década. Totalmente. Lo que vemos aquí no es solo burocracia, es la fosilización de una intervención. Una medida que en su día pudo presentarse como temporal o excepcional se ha convertido con el paso de los años en el sistema operativo permanente de la empresa. Nos dice mucho sobre cómo las medidas de excepción pueden acabar convirtiéndose en la nueva normalidad administrativa. Se cambian los nombres de los gestores, pero el control estatal sobre los activos se mantiene inalterado y, de hecho, se reafirma. Y el hecho de que todo esto, la continuación de una intervención de hace más de una década, quede sellado y se haga ley con unas pocas líneas en esta Gaceta, es fascinante. Es como si el Diario Oficial del Estado nos contara en sus páginas no solo lo que pasa, sino lo que sigue pasando. Y si ese primer capítulo trataba sobre un control que se prolonga en el tiempo, el siguiente trata sobre un control que se concentra en el espacio. Nos vamos al Ministerio de Educación. Efectivamente. Una resolución nombra a Yamilvi Beatriz Suárez Vílchez como directora, es en calidad de encargada de la zona educativa del estado Zulia. A primera vista, un nombramiento regional más. Pero cuando una lee la letra pequeña de sus atribuciones, la cosa cambia. Totalmente. Aquí lo llamativo no es el quién, sino el qué. El documento le delega una cantidad de poder y de responsabilidades tan específicas que abruma. Esto va mucho más allá de un cargo representativo o de coordinación. Se le está entregando el control absoluto de la maquinaria educativa en toda una región. Es que la lista parece interminable. Puede firmar desde certificaciones de notas y títulos de bachiller hasta las equivalencias de estudios hechos en el extranjero. Pero aquí viene lo bueno. También se le encarga firmar los contratos de alquiler de los edificios escolares y, atención a esto, los contratos de servicios básicos: electricidad, gas, agua, telecomunicaciones. Detengámonos un segundo a pensar en la escala de esto. La misma persona que valida el título académico de un estudiante es la que tiene que negociar y firmar el contrato para que la bombilla de su aula tenga luz. O para que el colegio tenga línea de teléfono. Exacto. Es la gestora académica, la agente inmobiliaria y la administradora de servicios de cientos de centros educativos, todo en uno. Madre mía. Y por si fuera poco, el documento le pone una espada de Damocles encima. El artículo 4 dice textualmente que es responsable civil, penal, disciplinaria y administrativamente de sus actos, y que debe rendir cuentas directamente al ministro en Caracas. Esto es una delegación de tareas, sí, pero con una concentración de control brutal. Has dado en el clavo.
Es un modelo de gestión diseñado para la lealtad y la obediencia por encima de la autonomía o la eficiencia regional. Es, como se suele decir, atar corto. Se delega la ejecución de miles de tareas, pero la correa que une a esa persona con el poder central es muy, muy corta. Se crea un cuello de botella deliberado, un punto único de control y también un punto único de presión. Es una forma de asegurar que la política educativa nacional se ejecute al milímetro, eliminando cualquier posible desviación o iniciativa local. Estoy atando cabos. Primero vemos una intervención en el sector agrícola, que se hace perpetua. Ahora, un control férreo y personalísimo en la educación de una región. ¿No estaremos viendo en realidad dos facetas de la misma estrategia de fondo? ¿Consolidar y asegurar el control central en áreas clave, pero por distintos métodos? Es una excelente lectura. Son dos modelos de control para dos realidades distintas, ¿sí? Y si seguimos tirando del hilo de esta gaceta, llegamos al Ministerio Público, donde vamos a ver un tercer modelo de control. No se concentra en una persona, como en Zulia, sino que se manifiesta en el movimiento coordinado de muchas piezas a la vez. Es como si un gran estratega estuviera recolocando su ejército sobre el mapa. La palabra ejército es buena porque lo que vemos es una auténtica cascada de resoluciones, todas firmadas por el fiscal general Tarek William Saab en un lapso de apenas 3 días entre el 20 y el 23 de enero. Esto no es una reorganización cualquiera, es una maniobra de gran calado. Si analizamos los movimientos, vemos que hay de todo. Hay traslados de fiscales que ya formaban parte del sistema. O sea, no son fichajes nuevos, sino una reubicación de piezas en el tablero. Y luego hay designaciones nuevas en puestos muy, muy sensibles. Hay un caso en el estado Carabobo que me parece casi teatral. En una resolución se traslada a una fiscal de la Fiscalía Tercera a la Séptima y en otra, emitida el mismo día, se mueve a otra fiscal de la Séptima a la Tercera. Es un intercambio de cromos en toda regla, un enroque de manual. ¿Qué sentido tiene una jugada tan simétrica? Pues puede tener varias lecturas, y seguramente la respuesta sea una combinación de todas. La primera y más evidente es la rotación para evitar que los fiscales echen raíces en un destino, lo que teóricamente previene la consolidación de redes de influencia o de corrupción. Pero la simultaneidad, ese movimiento de espejo que mencionas, sugiere algo más. Es una demostración de poder, es una forma de decir, el tablero es mío y muevo las piezas como y cuando quiero. Claro. Y también puede ser una decisión estratégica para colocar perfiles muy concretos en fiscalías que manejan casos específicos. Quizás la fiscal que va a la Séptima tiene experiencia en un tipo de delito que se está investigando allí, y viceversa. También vemos movimientos hacia áreas muy especializadas. Un fiscal es trasladado a una Fiscalía Nacional de Tránsito en Puerto Cabello, otro a una de homicidios en Guárico. Son movimientos que parecen buscar la especialización, afinar el instrumento judicial. Sin duda. Pero si tuviera que señalar el movimiento más relevante de toda esta reorganización, no serían los traslados, sino dos designaciones. Se nombra a 2 nuevos fiscales provisorios en 2 fiscalías nacionales contra las drogas. Correcto. Y aquí hay una coletilla en su competencia que enciende todas las alarmas. Especial en extinción de dominio. Explícanos qué significa esto, porque es una película. Y es casi tan potente como en las películas. La extinción de dominio es una de las herramientas legales más poderosas y temidas en la lucha contra el crimen organizado. Para que se entienda fácil, tradicionalmente, para quitarle los bienes a un delincuente, primero tenías que conseguir una condena penal firme contra él. Un proceso largo, complejo. Claro. La extinción de dominio invierte la carga. Permite al Estado iniciar un proceso directamente contra los bienes, una casa, un coche, una cuenta bancaria, si hay indicios de que provienen de actividades ilícitas. Y puede hacerlo sin necesidad de que haya una condena penal previa contra la persona. Un momento. ¿Me estás diciendo que el Estado puede quitarte tus propiedades demostrando que son de origen ilegal, aunque tú no hayas sido condenado por ningún delito? Es un golpe directo a la estructura financiera del crimen. Es una declaración de guerra económica. Por eso, reforzar precisamente estas fiscalías con nuevos nombramientos no es un movimiento administrativo más. Es una señal inequívoca de que se va a intensificar la presión sobre las finanzas del narcotráfico. Se busca asfixiar económicamente a las redes, que es donde más les duele. Entonces, el puzzle encaja. No es solo un cambio de caras. Es equipar el Ministerio Público con personal dedicado a una de sus armas más incisivas. Es un movimiento puramente estratégico.
Y todo esto, cada uno de estos movimientos de piezas, se hace oficial y de obligado cumplimiento a través de las páginas de este documento. Precisamente. A veces vemos la Gaceta Oficial como el resultado final, el boletín de noticias del Estado. Pero es mucho más que eso. Es el mecanismo. Es el interruptor que activa la legalidad de todas estas decisiones. Sin su publicación aquí, nada de lo que hemos hablado tendría validez. La propia Gaceta cita la Ley de Publicaciones Oficiales, que le otorga la función de garantizar la seguridad jurídica y la transparencia. Me llama la atención, en pleno 2026, la insistencia en un sistema dual, una versión digital y otra física, en papel. La ley exige que ambas sean idénticas y advierte de responsabilidades penales si no lo son. Una pensaría que lo digital ya es suficiente. ¿Es una simple formalidad o hay algo más detrás de esa devoción por el papel? Es una salvaguarda fundamental. En un mundo donde un archivo digital puede ser alterado, donde un servidor puede caerse o ser hackeado, el respaldo físico en papel actúa como un ancla de verificación, como un registro inmutable. Es la prueba definitiva de lo que el Estado ordenó en un día concreto. Y es curioso ver que este mecanismo de seguridad jurídica funciona, a su vez, como una empresa del Estado. El Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial tiene sus propias tarifas para publicaciones, suscripciones y certificaciones. Es el motor administrativo y económico que formaliza y da fuerza de ley a todos los actos del poder público. Hoy hemos descifrado un mapa fascinante. Hemos visto un control estatal sobre el campo que se fosiliza a lo largo de más de una década. Hemos visto un modelo de poder hipercentralizado en la educación de una región, donde una sola persona asume una responsabilidad casi sobrehumana. Y hemos sido testigos de un reajuste estratégico en la cúpula fiscal, afinando sus armas para una guerra económica contra el crimen organizado. Y al juntar todas estas piezas, desde la microgestión de un contrato de luz en una escuela de Zulia, hasta el nombramiento de fiscales especializados en quitarle el dinero al narco, surge una reflexión final. Si la Gaceta Oficial es el guión que el Estado escribe para sí mismo cada día, la pregunta que nos deja esta lectura es, ¿qué obra se está representando? Desde luego no es una de improvisación. Cada nombramiento, cada traslado, cada delegación de poder es una línea de diálogo con un propósito muy claro. Y al leerlas en conjunto, empezamos a vislumbrar la trama general. Una trama que parece girar en torno a una idea central. Asegurar que cada actor, en cada escenario, desde una finca intervenida hasta el despacho de un fiscal, responda sin fisuras y de manera inequívoca al director de la obra.